¿Qué tal, amigos de Perú 21? Bienvenidos a una nueva edición de Entrevista 21. Mi nombre es Cris Vilches y ahora vamos a abordar sobre la situación de emergencia que ocurrió ayer alrededor de las 6:40 en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, debido a un cortocircuito en el sistema de luces del borde de pista de aterrizaje. Esto ocasionó la suspensión, cancelación de las operaciones y vuelos que estaban ya durante recorrido y otros que iban en pleno abordaje. Para conocer el impacto de esta situación, nos contactamos con Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional AETAI. Bienvenido, señor Gutiérrez, a Perú 21. Buenas tardes, Cris, y gracias por la invitación. Bien, señor Gutiérrez, queremos empezar esta entrevista consultándole, usted que es vocero de AETAI, ¿cuál es la evaluación respecto a esta situación de suspensión de vuelos debido a este cortocircuito en el sistema del borde de pista de luces? Al momento tenemos más de 160 vuelos afectados, entre cancelados y retrasados. Ese número lamentablemente va a seguir subiendo porque, entre lo que va a tomar, el tiempo que va a tomar la regularización de operaciones, también estamos viendo que se están afectando operaciones que están programadas, ¿no? Es decir, ayer, por la hora en que se dio este problema, 6:30, 6:40 de la tarde, empezábamos ya a entrar al horario pico de vuelos nocturnos, que es cuando recibimos vuelos especialmente de Norteamérica y de Europa. Entonces, todos estos vuelos que han sido reprogramados hacia otros destinos, básicamente aeropuertos alternos, tienen que llegar a Lima. De hecho, todavía hasta hace un momento hemos estado hablando con Migraciones para ver cómo estaba viendo su atención. Y nos han indicado que todavía hay algunos vuelos 4, por ejemplo, en Iquitos, que tienen que llegar hacia Lima para terminar de regularizar eso. Pero además de eso que hay que regularizar, se suma a los vuelos que normalmente están programados desde las 5 de la mañana en adelante para el banco de vuelos que tenemos en la mañana. Que puede que, en mayor volumen sean vuelos nacionales, ¿no? Entonces, tienes un paquete de vuelos que han sido cancelados, otros que han sido reruteados, otros que han sido suspendidos, y toda la reprogramación que tiene que hacerse para atender a estos pasajeros afectados que tranquilamente van a superar los 20.000 pasajeros, más las operaciones, normales programadas a partir de las 5 o 6 de la mañana, que también se han visto afectadas pues, para poder atender este volumen que viene desde el día de ayer, ¿no? Claro, han sido alrededor de 12 horas de suspensión por causa de este hecho, según el ministro de Transportes, fortuito. ¿En realidad se trata de un hecho fortuito? Mira, el corte como tal de electricidad, sí, pues nadie lo tiene previsto y todavía no se saben las causas que generaron este corte de electricidad. ¿Okay? Entonces, eso es algo que se tiene que determinar, que las autoridades tienen que determinar. Eventualmente puede ser una falta de mantenimiento, un mantenimiento no adecuado o cualquier otra razón, ¿no? Pero ese es un tema. Y el otro tema es que nos llama la atención porque aparentemente no se tiene un sistema de redundancia, porque al final del día estamos hablando de un sistema eléctrico que tiene que tener un sistema paralelo que redunde en caso casualmente se caiga el sistema principal. Es como el ejemplo de los hospitales, ¿no? Tú sabes que vas a tener activos críticos como puede ser la sala de operaciones, que tiene que tener un sistema que redunde el flujo eléctrico en caso se caiga de la fuente principal. Tienes un plan B, por ponerlo de esa manera. Lamentablemente en Jorge Chávez eso no existe y no sabemos si es que es por una, llamémosle, falta de cumplimiento de alguna norma, si es que existe alguna norma que obligue a tener eso o no. Entonces son situaciones que se tienen que dilucidar y esperemos que sean lo más rápidamente posible. ¿Usted dice sistema de redundancia? ¿Así se llama? Sí, claro, es un sistema paralelo eléctrico que en caso caiga el sistema principal, en automático se activa el segundo, el paralelo que tienes para que haya continuidad en las operaciones y el sistema eléctrico no caiga, ¿no? Es como lo que ha pasado ayer.
al final del día tienes que, literalmente se corta la luz por el cortocircuito que se presentó y literalmente cerraste el aeropuerto y todas las operaciones no se dan y los que venían hacia Lima tienen que verse obligados a desviar a un aeropuerto alterno, ¿no? Ese sistema de redundancia, señor Gutiérrez, ¿está implementado en otros aeropuertos internacionales de los países de la región? Entendemos que sí, como te digo, son situaciones que son muy extrañas que se presenten y eventualmente es una inversión, pero hay que tenerla, si no mira lo que nos está pasando, ¿no? Al final, el impacto muy grave para los pasajeros que se han visto afectados por hay casos dramáticos que hemos estado viendo, pero también las operaciones en las aerolíneas y finalmente la imagen que como país estamos dando hacia el exterior y hacia los turistas que nos visitan, ¿no? Mucha gente que ha venido y que ha perdido sus vuelos de conexión, paquetes, etcétera, ¿no? Hay muchos temas, muchos casos que de verdad son dramáticos. Claro. Señor Gutiérrez, ¿cuántos días tomará normalizar los vuelos de las aerolíneas diferentes afectadas? Mira, estimamos que esto debería solucionarse entre hoy y mañana. No creo que vaya a tomar mucho tiempo. Por suerte no es una afectación tan grave como la que tuvimos cuando se dio el accidente, recordarás, del avión de LATAM con los bomberos, que el aeropuerto estuvo cerrado más de un día, creo que casi 2. Entonces ahora ha sido horas, desde las 6:30 hasta las 2 de la mañana que se reactivaron las operaciones el día de hoy. Entonces sí, han sido menos horas de operación, pero el problema, como comentaba hace un momento, es que casualmente esas horas de suspensión han sido durante el horario pico de operaciones nocturnas en el Jorge Chávez. Justo quería hacer una repregunta sobre eso, señor Gutiérrez. La afectación en horario pico de operaciones en el Jorge Chávez, ¿dónde tuvo mayor impacto? ¿Vuelos nacionales o vuelos internacionales? Internacionales, definitivamente internacionales, porque es cuando llegas, todos los vuelos de Norteamérica, México y hacia arriba, más vuelos de Europa están llegando a partir de las 7 de la noche hacia Lima, ¿no? Además de los vuelos regionales también, ¿no? Que norte-sur, sur-a-norte, llegan al horario hub que tenemos, ¿no? Que precisamente es la característica de operaciones del aeropuerto de Lima, es un aeropuerto hub, que recibe operaciones del sur, del norte, se mezclan los pasajeros para que continúen sus vuelos y continúas hacia sur y norte respectivamente, ¿no? Claro, ahora, señor Gutiérrez, también hemos visto que, bueno, ocurre la emergencia, hecho fortuito según el MTC, ok. ¿Y qué hacen? Suspenden los vuelos y las naves, digamos, las aeronaves en pleno vuelo son desviadas a su país de origen, a su lugar de origen. En este caso se desvió a Pisco, a Trujillo y a otros aeropuertos, pero se tuvo que ir a otros países, se tuvo que prestarse terminales de Arica, de Colombia, de República Dominicana. O sea, hemos demostrado que plan de contingencia no hay. Mira, en realidad lo que no tenemos o lo que realmente estamos muy escasos es la infraestructura. Porque esto lo que nos ha demostrado es que ha quedado totalmente corta y escasa para atender situaciones como las que se han presentado el día de ayer. Efectivamente ha habido vuelos y de hecho es lo que está regulado. Cuando tienes tu aeropuerto de destino se cierra, tienes que tener uno o dos aeropuertos alternos a los cuales desviar por la razón que sea. ¿Okay? Y acá en el caso de Lima, cuando se cierra tu aeropuerto alterno es Pisco o Chiclayo. Eventualmente Trujillo, si vienes de, digamos, noroeste o noreste, pues es Iquitos, ¿no? Porque después vienen vuelos de Europa. Como mencionas también, vuelos se han desviado a Arica. ¿Por qué? Porque los aeropuertos nacionales con 3 o 4 vuelos ya están colapsados. No puedes atender a más. Muchos vuelos se han ido también a Guayaquil, otro a Bogotá, a Panamá. Entonces, ¿por qué? Porque acá no hay capacidad para la atención. Y es lo que ya se vio, como te digo, cuando tuvimos el lamentable accidente en Jorge Chávez unos años atrás, ¿no? Veías que los aeropuertos, especialmente Pisco, está saturado. Además que los pasajeros tuvieron que esperar horas. Ahora está circulando un video sobre el caso de Iberia, que además, como se dice coloquialmente, trascorre los palos. O sea, no solamente se desviaron a Pisco, estuvieron 13 o 14 horas esperando en el avión, sino que además cuando se mueve, tienen un incidente con un poste de luz
la punta del ala derecha que lo golpea y lo tumba. Y ese avión va a tener que verse paralizado hasta que no se determine su aeronavegabilidad. Y para eso pues van a tener que venir técnicos de Iberia, una nueva tripulación que pueda mover ese avión. Además de que como Iberia, tú tienes vuelos programados el día de hoy, 2, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es una bola de nieve el efecto que se genera por una situación que puedes decir tan sencilla como un cortocircuito, pero es un cortocircuito de efecto dominó para todas las operaciones, ¿no? Entonces, en resumen, tú tienes o tenemos como país una infraestructura a nivel provincia que es lamentablemente no lo suficientemente adecuada para poder atender estas situaciones de emergencia que se presentan, ¿no? Pisco, en un audio que también está circulando, al piloto le indican que no pueden atender la aeronave porque solamente había una escalera para atender al tipo de aeronave que hay, ¿no? Tú sabes que Pisco básicamente son vuelos de sobrevuelo hacia Nazca y no tienen operaciones, pero al ser alterno deberían contar pues, con mayores facilidades, más aún cuando ya se han presentado situaciones similares anteriormente, ¿no? Y que los pasajeros han sufrido por no poder bajar del avión. Así es. Terrible estar más de 12 horas sentado ahí en una silla y problemas en la columna, además de estar encerrados. Claro. Pero quería preguntarle algo más en relación a esta pésima infraestructura. El nuevo, o digamos la ampliación del aeropuerto, lo que es la pista de despegue número 2, ¿habría funcionado? ¿Habría respondido bien si hubiera estado operativo? Mira, probablemente sí, o mejor dicho, lo reformulamos. El impacto que se hubiese generado hubiese sido mínimo, pero lamentablemente eso no ha ocurrido, ¿no? Porque tú sabes que esa pista no se está utilizando. A ver, para ponerlo en perspectiva, la pista se inauguró el 3 de abril del año pasado, un año 2 meses a la fecha, al día de hoy, y cuando se inaugura el mismo día sacan las autoridades una restricción de operaciones para vuelos nocturnos. ¿Por qué? Por el efecto de la duplicidad óptica, a consecuencia de la duplicidad óptica de las lunas que tenía el fanal de la nueva torre control. ¿Okay? Entonces esa pista de noche nunca se ha utilizado por ese problema. Entonces ese problema nos hemos pasado meses hasta que el APA acepte cambiar esas benditas lunas, que recién los están cambiando, y según cronograma probablemente esté eso ya cambiado septiembre u octubre de este año 6 meses después de que entregas una nueva infraestructura. Y en paralelo a la pista, como no se podía utilizar de noche, solamente se utilizó de día unos pocos meses en una ventana muy acotada de 2 a 6 de la tarde, hasta el 8 de noviembre del año pasado, que la nueva torre presentó problemas de electricidad. Se arregló, 2-3 días después volvió a presentarse y de ahí a la fecha no se está utilizando ni la torre ni la nueva pista en el Jorge Chávez, ¿no? Lo cual es ridículo, la verdad, porque tú tienes una nueva infraestructura que fue inaugurada con bombos y platillos, pero que en términos prácticos y reales no se está utilizando. Eso nos hubiese ayudado, respondiendo a tu pregunta, a que el impacto sea mínimo o casi nulo. Probablemente sí. Eventualmente pudiesen haberse presentado algunas operaciones. ¿Por qué? Porque la capacidad de la pista actual, 35-37 operaciones por hora, es mayor que la capacidad de la pista nueva, que son 27 o 25 operaciones por hora. Entonces, igualito, en una situación de emergencia iba a haber algún impacto, pero evidentemente mínimo, y que no significa el cierre de las operaciones totales en el Jorge Chávez. Eso. Ahora, ¿cuánto perjuicio económico trae? Y según ha informado las autoridades, hasta ahorita hay 215 vuelos suspendidos y se estima al menos 10.000 pasajeros varados. Esto puede ser más. Pero ¿cuánto cuesta esto y quién lo paga? ¿Quién asume los gastos? Mira, a ver, hacer un estimado económico sería muy, digamos, un giro de visionario, la verdad. Es complicado, no suelo meterme en esos temas porque prefiero cuando ya tengamos cerrados los números hacer un estimado, pero si estamos hablando de 215 vuelos, ponle un promedio de 120 pasajeros por vuelo, estamos hablando de casi 35.000 pasajeros que se han visto afectados, ¿no? De una u otra manera con vuelos cancelados. Acuérdate que al final del día estamos hablando que hay una situación fortuita para la aerolínea,
¿no? Entonces, ante ese hecho, la aerolínea, digamos, no cubre ese tipo de situaciones a los pasajeros, pero aún así, las aerolíneas sí han presentado varias facilidades para que sus pasajeros puedan reprogramar sus vuelos sin costo alguno, ¿no? Y eso es lo que he estado viendo, como con los diferentes anuncios que se han ido publicando a lo largo, bueno, desde el día de ayer en realidad. Entonces, claro, tienes afectaciones a todo nivel, a los pasajeros que pierden oportunidades de negocio, que pierden alguna entrevista de trabajo o un tour, un tema de turismo, etcétera. Tienen que desviarse vuelos, asignar tripulaciones extras para mover esos aviones, diferentes aristas de un solo problema, ¿no? ¿Quién va a pagar esto? En la medida que se determine que efectivamente existe alguna responsabilidad de Corpac, Corpac tendría que asumir los gastos que se puedan generar, ¿no? Pero como te digo, eso todavía va a tomar tiempo que se determine el origen, como comentaba al principio, de la causa de por qué se generó este cortocircuito. Listo. Muchísimas gracias, señor Gutiérrez, por los detalles. Muy amable. No, de nada, Cris, un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Bien, amigos de Perú 21, ya escuchamos a Carlos Gutiérrez, gerente general de la AETAI, Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional. Nos ha dicho varias cosas. En primer lugar, que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez carece de infraestructura, ya lo sabemos, es el aeropuerto por años modelo, pero ha demostrado que en situaciones de emergencia no sabe cómo responder. La ampliación del aeropuerto, la pista de aterrizaje número 2 pudo haber ayudado, pero está inoperativa. A pesar de que el 3 de abril del año pasado, la presidenta Dina Boluarte lo inauguró con bombos y platillos. La afectación es a todo nivel: aerolíneas, pasajeros, la imagen como país y así. Regresamos en otro momento. Muchas gracias por haberse conectado.